Josefina Cutilla, psicóloga de cabecera del programa, bienvenida, muy buenas tardes. Encantada de estar una semana más con vosotros, con todos los espectadores de Televisión Murciana. Y encantada y además agradecida, porque recordad que la semana pasada tenemos ya en marcha un diario de la gratitud, que os quiero preguntar cómo va, cómo ha ido esta semana. Hombre, de momento al optimismo le estamos apretando, ¿eh? Le estamos apretando porque hace falta, y más en estos tiempos de pandemia donde uno no sabe lo que puede ocurrir, ¿no? Pero hay que ser optimista siempre, es una fortaleza que nos va a Esto ayudar. nos está demostrando, ¿no? Yo creo que el mundo se ha parado, pero tenemos que hacer que esta parada sea una parada activa y convertir esta adversidad en una oportunidad. De eso vamos a hablar al final con nuestra píldora de la felicidad. Vamos a centrarnos, como decías, en esa fortaleza, pero antes vamos a nuestra parte deportiva, vamos a dar esos tips necesarios y vamos a completar, si os acordáis que la semana pasada hablamos de un triángulo muy importante que forma el entorno deportivo del niño, que lo forman los papás, que estuvimos hablando la semana pasada de esa función tan importante como apoyo emocional, como referencia, ¿no?, para el autocontrol y la gestión emocional. Y el otro vértice, que es quizá, yo creo que incluso más importante, por lo menos cuando estamos hablando de la etapa de la iniciación y a lo largo de toda la parte deportiva del niño, que es la figura del entrenador. Es esa figura de referencia que va a ser no solamente el que le va a ayudar a competir, a poder tener esas habilidades, esas destrezas necesarias para la práctica deportiva, sino que también va a ser una función, como decía, también de referencia y de transmisión de valores. Vamos a hacer un poquito de reflexión sobre cómo deben ser esas pautas, sobre cómo debe ser un entrenador, un líder, para que digamos que vamos a centrarnos, como digo, en la parte de iniciación deportiva, aunque podemos extrapolarlo a cualquier área, ¿no? Pero sí que es cierto que vamos a encontrar cuáles son esas pautas que son necesarias para que el niño, cuando se inicia en el deporte, pueda continuar el máximo tiempo posible, que de eso se trata, ¿no?, de que pueda adquirir el beneficio psicológico, el beneficio físico del deporte la mayor parte de su vida. Y de eso tiene muchísimo que ver el entrenador, esa capacidad que tiene el entrenador de conectar con el niño y que no solamente le va a enseñar los conocimientos, como decíamos, las destrezas técnico-tácticas necesarias para la práctica del deporte en cuestión. Perdona, ¿puede ser un segundo padre el Puede ser entrenador? de hecho, yo creo que se convierte incluso en un padre, en un primer padre, porque es verdad que los niños, aparte de que pasa muchísimo tiempo, luego, como digo, se convierten en su héroe, ¿no? Suelen imitar, claro, suelen imitar muchísimo su comportamiento, su conducta, sus actitudes. Por eso es fundamental que ese entrenamiento que tiene que hacer el propio entrenador, valga la redundancia, sea muy importante en inteligencia emocional. Nosotros en psicología hablamos de lo importante que es que un líder, en otros ámbitos, en el ámbito de empresa, por ejemplo, sea un líder emocionalmente inteligente. Y nosotros creemos que un entrenador es un líder también, es una persona que va a influenciar, que va a dirigir, que va a crear un clima concreto de trabajo, que son con sus niños o con su deportista, y necesita saber conectar con quien tiene delante, porque eso va a ser fundamental para que el niño o el deportista en general pueda adquirir los conocimientos y pueda tener ese clima de confianza y de seguridad, que es una de las funciones o de los papeles principales que tiene que tener el entrenador, el dar seguridad, por supuesto, saber comunicar es fundamental. Pero no solamente comunicamos verbalmente, por eso el entrenador tiene que estar formado, como decíamos, en inteligencia emocional, porque el niño y todos aprendemos de lo que no escuchamos, sino de lo que vemos. Tiene que haber una consonancia entre lo que digo y lo que hago, entre mi comportamiento y entre lo que yo estoy explicando. Entonces es importante que el entrenador maneje muy bien y regule muy bien sus estados emocionales. A veces es importante, sobre todo a la hora de aplicar los refuerzos y los castigos, que esa autorregulación emocional el entrenador la tenga muy trabajada. No depende del día que he tenido hoy en casa, de si vengo un poquito más enfadado o menos. Digamos que pongo a los niños a trabajar de una manera o de otra, o refuerzo más. Si estoy contento, hago más refuerzos. Tenemos que aprender a controlar y a gestionar eso, porque al final... Es que, perdona Josefina, hay dos biotipos de entrenador. Está el entrenador que acelera a sus chicos, es decir, el nervioso, el que no se sienta, el que está siempre de pie, el que incluso está crispado, y luego está el más metódico, el más tranquilo. No hay término medio.
Claro, tenemos que encontrar ese equilibrio, que como todo en la vida es el punto necesario y el punto óptimo. Si queremos ese rendimiento óptimo, necesitamos un equilibrio. Por eso es importante, como digo, que él sepa entrenar, y para eso está la figura del psicólogo deportivo, para entrenar en habilidades sociales, en habilidades también de escucha, de asertividad. Tenemos no solamente, como decíamos, comunicar y tener una consonancia en lo que digo y en lo que no digo, pero también hay que saber lo que quiero comunicar y saber manejar muy bien el lenguaje con los niños, saber identificar las necesidades de cada niño, porque no todos necesitan lo mismo en cada momento. Tenemos en una pista, por ejemplo, yo hablo de tenis, tenemos 5 niños y cada uno tiene unas características psicológicas diferentes. Hay niños que trabajan muy bien con la activación, como tú has dicho, ¿no? Con ese dar un poquito de caña, digamos, ¿no? En esa manera. Y hay otros niños que necesitan esa calma, transmitir afecto también, transmitir un poco más de cercanía. Hay niños que trabajan muy bien, como digo, con un lenguaje mucho más fuerte, y otros niños que quizá no podemos, ¿no?, utilizar determinadas palabras dentro del terreno de juego, de la pista. Entonces es muy importante que hagamos una individualización, ¿no?, de cada comportamiento, porque ninguno de los niños trabaja igual y ninguno tiene las mismas necesidades. Por eso es tan complejo en los deportes colectivos. Claro, porque manejar un equipo y mantener cohesionado, mantener un buen clima es complicado. Por eso yo siempre digo que la parte principal la tiene el entrenador entrenándose a sí mismo, porque es importante que conozca cuáles son esas variables que entran en juego. Dentro de un equipo hay 5, 10 jugadores que vienen también de casa con muchísimos temas una mochila personales. de unas características concretas. Claro, ¿no? entonces necesitamos saber cómo le ha ido la semana, qué situación vital tiene en ese momento, e intentar acercarse. Eso es lo que hablamos, es un líder emocionalmente inteligente, el que sabe acercarse al equipo, el que sabe conectar con empatía, el que sabe conectar con lo que necesita el equipo y con lo que necesita también el jugador a nivel individual. Por eso es importante que maneje todo este tipo de habilidades sociales, ¿no? La asertividad, la escucha, la empatía y sobre todo la cercanía. Tener muy claro que el niño necesita, o el jugador necesita sentirse protegido para tener también, como digo, un clima de seguridad que le va a favorecer mucho en su autoestima. Que no olvidemos que es, yo creo que es uno de los pilares básicos que nos va a dirigir nuestra vida, ¿no? Lo que creemos en nosotros, la confianza que tenemos en nosotros, depende mucho de esas situaciones que van a generar en los entrenamientos los propios entrenadores, ¿no? Si queremos que nuestro jugador tenga confianza, vamos a proponer escenarios de logro, escenarios de éxito en el que cada jugador vaya aprendiendo que tiene las capacidades, que tiene las habilidades necesarias para conseguir lo que está practicando. Esto nos va a generar, como digo, seguridad y confianza, que en el deporte sabéis que es uno de los factores importantes que van a incidir en el rendimiento. Es básico. Y eso es, tarea fundamental del deportista y sobre todo también del entrenador. Muy importante cuidar ese clima de entrenamiento. Sí. Hay que favorecer esas situaciones de logro para que el niño vaya adaptándose y vaya habituándose también a situaciones que pueden luego ocurrir en la competición. Todas esas pautas de conducta lo que hacen es incentivar el rendimiento del jugador. Si no las llevas bien, el rendimiento es más bajo. Por eso hay que intentar buscar el potencial, ¿no? Por supuesto, por eso decía, hay que conocer muy bien cada psicología del niño, hasta dónde podemos llegar. La motivación no puede ser una motivación general a todos, cada uno tiene que encontrar el sentido. Como decíamos hace 2 semanas que hablamos de la motivación, debe ser intrínseca, cada jugador tiene que encontrar su sentido, por lo tanto cada entrenador debe encontrar el sentido de cada jugador y aplicar precisamente esos elementos reforzadores y motivadores en ese área, en esa dimensión, donde él va a sentir sentido de por qué quiero hacer esto, por qué estoy en este deporte. Por eso es importante, como digo, conocer los perfiles de cada jugador. Y que el propio entrenador también sea su propio psicólogo, ¿no? Rodeándose de un buen cuerpo técnico que le arrope, sí, y que genere pues, ese clima adaptado, sí, a cada uno de los casos que pueda tener en su plantilla, en su equipo. Por supuesto, por eso al final es un equipo, un trabajo que depende de un equipo multidisciplinar. Todos aprendemos de todos y todos tenemos que saber, igual que el psicólogo conoce la parte técnica, la parte necesaria para trabajar con el deportista, el entrenador y los padres tienen que trabajar también en una bidireccionalidad, ¿no? Sabiendo cómo es el niño y sabiendo también cuáles son esas necesidades, como decíamos. ¿No sería necesario que el entrenador tuviese la oportunidad
de mayor dialéctica con los padres, de mayor oratoria, Sí. de tener reuniones aparte? Sí, porque es que hay algo... muchos padres que... Bueno, que o de muchos quieren... padres que directamente no se metan en el juego porque piensan que ellos son Claro. los que más saben de esto y llevan a la ruina al niño, ¿no? Totalmente. Es que Además, es lo que parecen como decimos, si fueran entrenadores los padres. no hay que hacer este conflicto de roles, hay que evitar muchísimo, y una de las maneras para evitar es, como decíais, hacer reuniones periódicas en las que se pueda hablar, en las que se pueda dar prioridad al niño y al deporte. Nunca olvidemos, siempre digo, en la etapa de iniciación, la función debe ser diversión, una función lúdica y social también, de transmisión de valores. Y tanto los entrenadores como los padres tienen que transmitir los valores de respeto, de generosidad, de sacrificio, de esfuerzo. Eso es el deporte, y ahí tienen que trabajar todos a una, es decir, tenemos que remar todos los vértices, como dijimos la semana pasada, hacia la misma dirección. Por eso es importante la comunicación entre padres y entrenadores, pero no pisar los roles. Cada uno tiene que saber y tener muy presente cuál es su rol. Es que, Josefina, ese es el principio de evitar la violencia. Sí, y el abandono del deporte también. También. Que muchas veces importantísimo ocurre. Por eso que eso se decía sepa. la semana pasada nuestra psicóloga que el castigar al niño con que no vaya al fútbol o que no vaya a la escuela deportiva es un error con mayúsculas. Como decimos, los beneficios del deporte nunca pueden ser un castigo. Siempre es un premio. Hay que aprender precisamente a encontrar otro tipo de reforzadores, y tenemos que aprender a hacer también autocrítica, ¿no? Y eso es importante, los padres. Para reforzar nuestra píldora de felicidad de hoy... Nuestra píldora terminamos, aunque hoy yo más que píldora creo que es una inyección, porque como decíais lo necesitamos mucho, Sí. una inyección de optimismo. Pildorazo. Pildorazo total. Necesitamos un pildorazo extraordinario de optimismo inteligente, porque estamos viviendo una situación única, excepcional, dramática, y necesitamos también aprender y entrenar para sacar aquellos aspectos positivos, que también los hay, y aquellos aspectos que nos van a ayudar a seguir hacia adelante. El optimismo es muy importante, no solamente porque nos ayuda a sentirnos mejor, sino porque moviliza unos recursos necesarios en esta situación que estamos viviendo, que es la aceptación. Tenemos que aceptar para seguir hacia adelante. No vale negar, no vale rechazar lo que no nos gusta, porque eso nos paraliza. Tenemos que aceptar, tenemos que persistir en nuestros objetivos. Es importante que, aunque ahora es difícil, sigamos marcándonos metas, sigamos teniendo ilusión y esperanza, que es importante para salir de esta situación que estamos viviendo. Y además, como decía, moviliza ingredientes importantes, que son el querer seguir soñando, el querer seguir consiguiendo lo que los hace feliz y perseguir estos sueños, ¿no? Entonces es importante que entrenemos esto. Ponte la mascarilla, no te la quites, porque en transporte público está sucediendo. Hoy me ha ocurrido con una supervisora del tranvía. Le ha tenido que llamar la atención a un chico: oye, pero Sí. ¿por qué te quitas la mascarilla? El Pues chico sí. me he tenido que distanciar porque estaba fumando delante mía. Sí, pero vamos a ver, todo lo que estamos haciendo las generaciones anteriores... Un poco de respeto, ¿eh? Esperanza, de consideración. Cascales. Esperanza también en la generación futura. Sí, hay es que importante. fomentar el optimismo, por supuesto, que tiene todos los ingredientes para poder motivarnos en el entrenamiento y para seguir adelante. Sí, yo animo como pequeño ejercicio para incluir junto con el diario que seguimos de gratitud, pues intentar planificar, aunque sea mentalmente, porque se ha comprobado que cuando planificamos una actividad, el hecho de planificar simplemente ya nos genera bienestar, ya se liberan endorfinas. Así que vamos a, aunque sea, como digo, mentalmente, seguir trazando nuestros sueños, nuestras metas cada día, y seguir cumpliendo un poquito esa función que tenemos de buscar nuestra felicidad. Dar cera Vamos a y pulir hacerlo. cera, pero con optimismo, ¿no? Sí, con tranquilidad. Con Cascales, tranquilidad. que es muy importante. Sí, a mí me da mucha tranquilidad, Josefina. Sí. Y a mí vosotros también. Esto es la Josefina, por reciprocidad. cierto, que te han llamado de varios clubes ya de fútbol y todo eso, ¿no? Me parece, Sí, esta bueno, semana. estamos ahí, bueno, a ver si podemos seguir pues trabajando para, como decimos, ¿no? Para que ayudar a las entidades, a los entrenadores, a que hagan pues un equipo y se valore también ese aspecto fundamental, que es el aspecto psicológico, que alegramos es tan muchísimo, importante. sí. Josefina Cutillas es nuestra psicóloga de cabecera del programa. También, a la sazón, es la que acompaña mentalmente a Carlitos Alcaraz, ese tenista murciano que es una promesa nacional e internacional, además de ser la responsable del Departamento de Psicología de la Federación de Tenis de la región de Murcia. Josefina, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Gracias. Nos quedamos con el optimismo, con la gratitud y con todas las fortalezas que tenemos que utilizar